¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Gracias, Víctor. Versículo 23 al 25. Hoy estamos terminando este capítulo 4. Damos gracias al Señor por todo lo que hasta aquí hemos avanzado y vamos a ver en más detalle este texto. El pastor Isaías nos estuvo dando algunos adelantos, pero vamos a verlo ahora con más detalle. Leamos juntos y luego vamos a orar. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Hemos sido muy edificados a través de la escuela bíblica, de las alabanzas, del evangelio. El tiempo de comunión ha sido precioso, compartir con los hermanos, el poder adorarte por medio de nuestras ofrendas, la lectura pública, la Santa Cena que hemos podido celebrar juntos. Todo nos apuntan hacia Cristo, hacia su obra, es a través de Él. Él es el motivo por el cual estamos aquí, Él es el que nos salvó. Señor, dirigí ahora este tiempo de la exposición bíblica, que puedas darnos entendimiento para ver las verdades que están en este texto y al entenderlo podamos creerlas y ponerlas en práctica para nuestro aprovechamiento espiritual. Guía este tiempo, dame entendimiento, dame palabras para que pueda hablar con claridad y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es La fama del rey se extiende. Hace varias décadas, muchas décadas atrás, se generó una polémica importante en ese momento, estaba repasándola, por los dichos de John Lennon, el famoso líder de Beatles, ya fallecido hace también muchos años. En el apogeo de la banda, dando una entrevista a un medio londinense, él afirmó lo siguiente, escuche, él dijo: el cristianismo se irá, desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso, tengo razón y voy a tener razón. Hablando de la banda de Beatles, él decía: nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Sus palabras en aquel tiempo fueron bien recibidas por algunos, especialmente por sus fanáticos, por una parte de la sociedad, pero también en ese tiempo rechazado por algunos movimientos cristianos de la época que se opusieron bastante. Fue un gran problema para muchas partes donde ellos querían ir a tocar. Ahora, más allá de las reacciones, lo que uno se puede preguntar es lo siguiente, ¿no? A la luz de los hechos posteriores, ¿Lennon tenía o no tenía razón? Bueno, considero que los años han demostrado que él estaba errado, que si bien él podía ser un gran artista, y fue muy reconocido, en este asunto en particular su pensamiento estaba claramente errado. Pero hay que decir algo también. No es que solamente el tiempo haya determinado que lo que él dijo estaba mal. Incluso podemos decir que del mismo momento en que Lennon dijo estas palabras, uno podía estar seguro de que él estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la Biblia, que la única verdad firme y absoluta, que está incluso por encima de cualquier opinión y pensamiento de la persona, asegura que el cristianismo nunca se va a extinguir, que nunca va a desaparecer y que incluso la obra de Cristo
trascenderán por siempre en la historia. No se va a consumir. La banda de Lennon jamás será más reconocida que Jesús. Pero no porque el estilo musical de ellos pueda gustar mucho, poco o nada. Esto es así porque ni los Beatles, ni nadie, otra persona, ni ninguna otra banda, ni ninguna otra persona que pueda ocurrirte, jamás podrá alcanzar la relevancia que Jesús, el Hijo de Dios, ha tenido, tiene y tendrá en el mundo y en la historia. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque el relato, justamente de Mateo, se centra en comenzar a relatar, a hablar sobre cómo la fama de Jesús se empezó a difundir en aquella región. Hasta ahora vemos a un Jesús ya ha aparecido públicamente, pero todavía su fama no está siendo muy desarrollada. Pero aquí vamos a ver que él empieza a hacerse más conocido, más famoso, por así decirlo. Es muy llamativo que incluso en un tiempo muy distinto al actual, en el cual las comunicaciones son instantáneas, incluso a larga distancia, usted lo sabe, hoy un evento que ocurre a miles de kilómetros aquí, en solo un par de minutos nos enteramos todos, pero en aquel tiempo no era así, ¿no? La información en aquel entonces generalmente se transmitía de lo que nosotros llamaríamos el boca a boca, del que uno le cuenta a otro. Bueno, incluso con esas limitaciones, su fama se difundió por tantos lugares como vamos a ver que el pasaje menciona. Nos parece imposible, nos parece difícil de creer, pero así fue. Esto es lo que el autor nos quiere mostrar y lo que vemos aquí, que hemos leído y que vamos a desarrollar hoy. Pero también en este caso, aclarando cuáles eran las cosas que lo distinguían y que, como sabemos, incluso se mantienen durante todo el tiempo, hasta este tiempo hoy. ¿Por qué la fama de Jesús trascendió a aquellos años? ¿Por qué nos quedó en aquel primer ciclo? Bueno, principalmente y básicamente porque él no es como cualquier otra persona que haya existido. No es un artista famoso, un político o héroe de una guerra, ni un atleta reconocido o un líder de finanzas global. Jesús está muy por encima de todo eso. Él es el Dios que se hizo carne, el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey legítimo del trono de David que gobernará sobre todos. Por eso Él tiene más relevancia que cualquier otro ser humano. Esto es lo que Mateo quiso demostrar tanto a su audiencia original como también a nosotros, al testificar por medio de esta historia cómo fue la fama del rey que se fue extendiendo en aquel momento. Para que entonces, al entender lo que esto significa, lo que implica esto, podamos confiar en Él. Que no estamos confiando simplemente en una persona cualquiera, o en un pastor, o en una religión. Estamos confiando en el Salvador, en el Mesías, en el enviado de Dios. Eso es lo que este pasaje también nos va a mostrar. ¿Para qué? Para que entonces al confiar en Él podamos rendir nuestras vidas cada día a nuestro Señor, porque realmente eso vale la pena. Vale la pena seguirle, porque no estamos siguiendo cualquier movimiento que el mundo haya creado. Estamos siguiendo al Mesías, al Rey del universo. El tema del sermón entonces es el siguiente. Dado que Jesús es el Rey, su ministerio se ha difundido por todo lugar. ¿Cómo ha sido? Bueno, el pasaje nos va a relatar hoy 3 formas. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Allá en el fondo, ¿me escucharon bien? ¿Estamos bien? Bien. Vamos a ver entonces la primera de las formas. La primera de las formas de cómo su ministerio se ha difundido es que su mensaje ha llegado a todo lugar. Eso lo vemos al comienzo del versículo 23. El pasaje arranca con una descripción de la actividad del Señor luego del encuentro que tuvo con sus discípulos, el cual vimos en el pasaje anterior, ¿se acuerdan? Con su trato con los primeros discípulos, con aquellos primeros 4. Dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Se relata que comenzó a desarrollar su ministerio en la región en la que se encontraba. ¿Dónde? En Galilea. Él dice, recorrió toda Galilea. Ya hemos visto que, por así decirlo, él había establecido su cuartel general en la ciudad de Capernaum. ¿Se acuerdan? Fue desde esa ciudad que él empezó a movilizarse por otras aldeas y ciudades cercanas,
junto a los primeros discípulos para llevar a cabo la tarea que el Padre le había encomendado, ya dijimos, por medio del poder del Espíritu Santo que lo había empoderado de una manera especial, ¿se acuerdan? En aquel bautismo de Jesús. Ahora también se indica una de las actividades que estaba realizando. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el Evangelio del Reino. Analicemos con mayor detalle estas cuestiones. Se marca aquí primero que Jesús al recorrer la zona enseñaba en las sinagogas. Está hablando de las sinagogas judías. Es interesante el término aquí sinagoga, synagogues en griego, se refería a una asamblea, a la reunión que se desarrollaba en un espacio donde asistían los judíos de la ciudad. Se cree que esta clase de lugares, las sinagogas, aparecieron por primera vez en la época del exilio de Israel en Babilonia. Allí se cree que se empezaron a formar lo que eran las sinagogas. Cuando el templo, que sabemos Salomón, fue destruido y el pueblo fue transportado a tierras extranjeras, los grupos se empezaron a reunir de acuerdo a las regiones que vivían allí en el exilio, y en esas reuniones se compartía la enseñanza de las Escrituras, lo que hoy sería el Antiguo Testamento, que eran dadas por los líderes religiosos de aquel entonces. Los escribas empezaron a tomar una gran importancia dentro del pueblo. Luego de que el remanente vuelve a tierra de Palestina, ya sabemos, por el decreto de Ciro, aunque el templo se reconstruye, los judíos mantuvieron el hábito de mantener estas reuniones de culto semanal, las sinagogas, los días de reposo, y por tanto se establecieron sinagogas en prácticamente todos los lugares donde en Palestina había judíos. Casi en cada aldea donde había judíos se armaba una sinagoga. Incluso es muy interesante porque esta práctica, esto se mantiene incluso hasta hoy. Es extraordinario pensar en esto. Se formó muchos años antes de la venida de Jesús al mundo, e incluso 2 milenios después, hoy todavía es normal seguir viendo que hay sinagogas en muchos lugares. Incluso si usted busca en el mapa va a encontrar que incluso en Buenos Aires hay sinagogas donde se reúnen los judíos. Un erudito nos da algunos detalles interesantes también acerca de la sinagoga judía. Es una cita larga, pero me pareció necesario para que podamos entender el contexto y la importancia de ese lugar y por qué Jesús es estratégico en arrancar allí su ministerio en la sinagoga. Escuche, por ahí algunos ya saben estos datos, pero para los que no, está bueno que usted tenga idea de qué importante era la sinagoga para los judíos. Dice así, esta cita: en los tiempos del Nuevo Testamento, la sinagoga se había convertido en la institución más importante de la vida judía. Aunque el templo seguía siendo el santuario más sagrado del judaísmo, muchos judíos vivían a miles de kilómetros de Jerusalén y no podía esperarse que fueran allí de visita. Pero las sinagogas podían establecerse en cualquier lugar de Israel o más allá, y prácticamente alrededor de ellas se centraba toda la vida religiosa y social de los judíos. La sinagoga no era solo el lugar principal de adoración, sino también de estudio, de confraternidad comunitaria y de actividad legal. La mayor tragedia para la mayoría de los judíos era justamente ser expulsado de la sinagoga. Si usted lee ahí luego Juan 12:42 va a encontrar ese detalle. La mayoría de las sinagogas estaban construidas sobre una colina, a menudo en el punto más alto de la ciudad. Muchas tenían un poste elevado al cielo, muy parecido a la aguja de una iglesia, que las hacía sobresalir y ser fáciles de ubicar. La adoración se realizaba cada día de reposo, el sábado, que comenzaba al anochecer del viernes y terminaba a la puesta del sol del sábado. Los judíos tenían reuniones especiales también el segundo y el quinto día de cada semana y observaban las fiestas prescritas en la ley, así como las muchas más que se habían desarrollado por tradición. Durante los servicios del día del reposo, allí en la sinagoga, se leían secciones de la Torá, lo que es la ley, y de los profetas. A eso le seguían oraciones y cánticos. Luego se exponía un texto de las Escrituras, posiblemente siguiendo el modelo iniciado por Esdras después del regreso de Babilonia. Ahí tiene la cita, Nehemías 8, del 1 al 8. A menudo a los dignatarios o rabinos visitantes les daban el honor de exponer las Escrituras, como si fuera un predicador invitado. Una costumbre que Jesús y Pablo aprovecharon en numerosas ocasiones. Lucas 4, 16, 17, Hechos 13, 15 y 16. Usted también puede buscar la referencia allí.
Durante el gobierno romano, los líderes de cada sinagoga tenían el poder de resolver prácticamente toda disputa legal dentro de sus congregaciones y hasta aplicar castigos, con la única excepción de la pena de muerte. Para un castigo de esta índole debían acudir a las autoridades romanas. Ya lo vamos a ver cuando ellos juzgan a Jesús, cómo necesitan el aval de Pilato para poder hacer lo que hacen con Jesús. Finalmente, la sinagoga servía como escuela pública para niños, donde estudiaban el Talmud, un libro de enseñanzas rabínicas, donde los niños aprendían a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas. En cambio, para los hombres mayores, la sinagoga era un lugar de estudio teológico avanzado. Creo que queda claro entonces, con todo esto, la relevancia de las sinagogas para los judíos, ¿no? Era un punto muy importante en la vida de ellos. Teniendo en cuenta ahora ese asunto, creo que se entiende un poco mejor por qué Jesús apuntó a sus lugares para arrancar su enseñanza. Vemos acá a Jesús iniciando su ministerio y ¿a dónde se dirige? A las sinagogas. Al ir recorriendo cada sinagoga de la zona, fue logrando que su ministerio sea más reconocido por más y más personas, especialmente del pueblo judío, que eran los que asistían a las sinagogas. Fueron en esas sinagogas de Galilea, como se nos está contando aquí, las que le proporcionaron al Señor lo que diríamos nosotros sus primeros púlpitos, las primeras plataformas desde donde Él empieza a enseñarle a los judíos. Ahora, esto también era estratégico, porque sería en esas reuniones donde probablemente Él iba a encontrar mayor cantidad de fieles creyentes de Dios, donde esperaba encontrar a alguien que temiera a Dios, que la amara de verdad, sino en una sinagoga. Como indica un comentarista, aquí en la sinagoga, como en ningún otro lugar, Jesús esperaba encontrar a aquellos que oirían y aceptarían su mensaje divino. Aquí es donde el fiel remanente de Dios venía a adorar a Dios y aprender de su palabra. Recordemos que todavía la iglesia no llega, todavía falta mucho para las iglesias locales. Eso va a pasar mucho más adelante en el tiempo. Entonces, en aquel momento, los fieles a Dios se reunían en la sinagoga. Obviamente no todos eran creyentes fieles, pero bueno, es donde Jesús empieza a trabajar. La idea también es importante acá. Por otro lado, se resalta en paralelo el contenido central de la enseñanza de Él en cada una de esas sinagogas de Galilea. Dice que Jesús predicaba el evangelio del reino. La idea de predicar en el original, la palabra keruso, apunta a una proclama de un anuncio importante. Por eso al traducirse como predicar, como lo hace la Reina Valera, es correcto. Al predicar lo que se hace es exponer un mensaje que surge de las Escrituras, en este caso, pero que en definitiva sabemos que si proviene de la Escritura, proviene de Dios. Es la voz de Dios. Cuando Jesús interpretaba en el Antiguo Testamento, en lo que procuraba enfocarse era en predicar el Evangelio del Reino, o sea, anunciar el hecho de que el Mesías prometido por Dios había venido al mundo para establecer su reino. En un sentido, lo que Jesús hacía era continuar con la labor, ¿se acuerdan de quién? De Juan el Bautista. Él empezó a predicar sobre el reino. Ya lo hemos visto, leamos si quieren, Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo? Predicando, la misma palabra, keruso, en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús sigue predicando de lo mismo. Pero es importante porque más adelante Mateo va a detallar de qué consistía el mensaje. Aquí solamente nos está diciendo que está predicando acerca del Evangelio del Reino, pero no nos dice qué sobre eso. Aquí en esta porción no se nos dice más. Uno dice, bueno, capítulo 5 sí, claro, eso va a ser más adelante, pero aquí no nos da ningún detalle más. Incluso los próximos versículos que vamos a leer ya ni siquiera sigue hablando sobre que él predicaba, habla sobre otra actividad. No se explica más nada sobre esta actividad más que decir que estaba enseñando y que estaba predicando. La pregunta nos podemos hacer es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué más adelante que recién va a retomar acerca de qué predicaba y por qué aquí no dice nada? ¿Se acuerdan que lo hemos hablado varias veces y lo vamos a ver mucho más adelante también? Considero que Mateo se centra en el propósito, o aquí el propósito que él tiene en mente es otra cosa,
no es hablar sobre lo que él estaba enseñando, eso lo va a hacer más adelante. Por ahora, él no está interesado en explicar nada acerca de lo que enseña, sino solamente testificar, ¿qué cosa? Que Jesús pasó mucho tiempo por la región predicando y enseñando la palabra de Dios. Eso quiere que su audiencia entienda, que él estaba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Nada más. Simplemente le estaba marcando, ¿qué cosa? Que traía un mensaje y por lo que notamos lo difundió por toda la región. No fue solo a una sola sinagoga, sino que dice por toda Galilea. Y es interesante porque un historiador afirma, alguien estudioso de la época, que si bien la región de Galilea en sí misma no era demasiado extensa, aproximadamente para que nos hagamos una idea, sería un territorio que abarcaría unos 110 kilómetros por 65, como para hacernos un rectángulo la imagen, ¿no? Ahora, aunque no era un territorio muy grande, se calcula que había en esa región más o menos unas 204 ciudades amuralladas con no menos de 15.000 personas en cada una. Esto sin contar otras pequeñas aldeas de alrededor de estas ciudades, en las que también en algunas de ellas había sinagogas. O sea, un gran trabajo para hacer, un gran espacio por recorrer, mucha gente a la cual enseñarle. Esto nos da un aspecto más que claro del tiempo que le habrá tomado el Señor para llevar el mensaje por toda Galilea. Alguien leí por ahí que decía de que si el Señor hubiera tomado todos los días, ¿no? Todos los días ir avanzando, predicando en un lugar 2 veces al día, digamos, por todos los días subsiguientes, le habría tardado más o menos, dice este comentarista, unos 6 meses predicar en toda la región. No creo que lo haya hecho todos los días, pero démonos una cuenta de idea del tiempo que le habrá llevado, ¿no? Y también esto nos hace pensar entonces, al pensar, ¿no?, todo lo que le llevó el tiempo en recorrer toda Galilea enseñando, la fama que al ir terminando su ministerio en la zona habría adquirido, ¿no? Cuando pasó el tiempo, ya mucha gente sabía acerca de este Jesús de Galilea que enseñaba en las sinagogas. Incluso aquí no lo dice este pasaje, pero conocemos por otros pasajes que por los lugares que él recorría predicando, ¿qué pasaba con la gente? Se asombraba. Lo reconocía como un gran maestro de las Escrituras. Lo escuchaban en muchos lugares, lo escuchaban de muy buena gana. Les parecía muy interesante lo que él predicaba. Incluso decía, él predicaba con un poder que los escribas no tenían. Luego veremos también, y lo vamos a ver a medida que avancemos en el libro, que el mensaje no va a quedar solo supeditado a Galilea, sino que él va a extenderse por otras regiones. Incluso ya veremos en un momento crucial del libro, él va a avanzar a la zona, por así decirlo, más candente, va a ir a Judea y va a entrar a Jerusalén enseñando. Para que usted se haga una idea, cuando él ya llega a Jerusalén, donde solamente por ahí predicaban los grandes predicadores, él llega siendo muy reconocido porque para ese momento todo el mundo sabía de este gran predicador, Jesús. Se da una idea por qué ya la gente tenía este conocimiento. No es que se escribieron por WhatsApp, no había nada de todo eso. Lo sabían porque ya su fama se había difundido. Pero volvamos a lo que estamos viendo. Hay algo de lo que podemos estar seguros, claramente. El ministerio de la palabra era central para Jesús. Por eso, cuando aquí Mateo va desarrollando las actividades de Jesús, pone en primer lugar el ministerio de la palabra. Entonces era central para Jesús el predicar. Pero hay otra cuestión también muy importante que el texto busca dejar claro en esta sección, y que se trata de la primera forma en la cual el ministerio de Jesús se había difundido. Su mensaje ha llegado a todo lugar. Y considero que esta sección llevaba la reflexión a los oyentes originales como lo hace con nosotros. La doctrina de Cristo no se perdió con el tiempo, sus enseñanzas no quedaron en el olvido, no quedaron tampoco supeditadas a una región. Como vemos aquí, Galilea entera supo acerca del Evangelio del Reino y lo supo por Jesús porque Él se los predicó. Pero este testimonio de Mateo, sin dudas, lo que él cuenta sobre lo que pasa aquí en Galilea, apunta a ser una pequeña muestra de lo que pasaría. ¿Por qué? Porque
con el correr de los años, el mundo entero llegaría a conocer y saber acerca de las enseñanzas de Jesús. No quedó en esa pequeña región de Galilea, se empieza a extender por todo el mundo aquel entonces. Fíjense qué extraordinario. Serían luego los apóstoles los que continuarían trayendo y ampliando, pero hablando acerca de la enseñanza de Jesús. Pero me parece precioso pensar simplemente en uno de los apóstoles, en Pablo. Pablo, fíjense lo que dice en Romanos 15 y 19. Hablando de Jesús y diciendo, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu, dice él de su ministerio, Pablo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, ¿de qué dice ahí? Del Evangelio de Cristo, el mensaje de Jesús. Ahora, uno lo lee así, desde Jerusalén hasta Ilírico, uno dice, bueno, ¿cuánto puede ser? Bueno, para que usted se haga una idea, Ilírico era una región romana que se encontraba desde Jerusalén a unos 2.400 kilómetros de distancia. Como para que vea cuánto avanzó. No tanto, obviamente el ministerio de Pablo fue poderoso, pero pensemos en eso. La región donde arrancó Jesús predicando eran 100 kilómetros. Cuando habían pasado unos años, el mensaje ya había traspasado los 2.400 kilómetros. Toda esa región ya conocía acerca de Jesús, acerca de su enseñanza, de su predicación. El Evangelio se había expandido por todas las regiones. Si usted lee en el libro de Hechos, cuando encuentra el alboroto en Éfeso, dice, esta gente que trastorna todo y que ha trastornado toda Asia. O sea, imagínense que el mensaje se había esparcido sin redes sociales, sin videos de streaming, simplemente llevando el mensaje lugar tras lugar y la gente escuchando y sabían acerca de su mensaje. Su predicación se iba a expandir a lo largo y lo ancho del mundo conocido, pero no solamente... Y esto es lo más extraordinario, iba a traspasar los tiempos, porque bueno, ahí vimos traspasando a distancia, pero traspasa el tiempo. La audiencia de Mateo, una década después de los acontecimientos contados, tenían claro ya la enseñanza de Jesús. Incluso, como sabemos, aunque los líderes religiosos y políticos de aquel tiempo hicieron gran esfuerzo por acallar este mensaje, no es que la situación de llevar el mensaje fue en un contexto sencillo o simple o con gran aceptación del público. En general, las autoridades romanas y judías se oponían al mensaje, querían hacer acallar a este mensaje, pero no podían. Y pasaban los años y pensaban que iban a lograr acallarlo y no se podía. Incluso el mismo apóstol Mateo, como escritor autorizado por Dios, dejó escrito en su libro algunos aspectos centrales de la predicación del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué es lo más impresionante? Si usted se pone a pensar, hermanos, que 2000 años después, tengamos hoy aquí en nuestras manos y puedan llegar a nuestros oídos con absoluta fidelidad los mismos contenidos que se recibieron en Galilea en esos primeros días del ministerio de Jesús. Lo mismo que exactamente Jesús enseñó allí, es lo mismo que nosotros hoy podemos saber con completa precisión. ¿Se puso a pensar en eso? Y no en un lugar, y bueno, tenemos que venir todos aquí, sentarnos y tenemos un solo libro donde podemos leerlo. Usted probablemente en su casa, no sé si la leerá, pero tendrá 2, 3, 4 versiones de la Biblia. Todas usted puede investigar, leer uno, leer otro. Se puso a pensar en eso, sobre un mensaje que fue dicho por un hombre hace 2000 años atrás en una región de Galilea. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede entender que la predicación de un hombre casi sin recursos, sin pertenecer tampoco a la élite religiosa o política, haya trascendido tanto la frontera del espacio y del tiempo? Bueno, Mateo da la razón a través de este libro, porque Jesús es el Mesías, Él es el Rey, y por ende Dios determinó que su mensaje iba a llegar a todo lugar.
A pesar de que los gobiernos mundiales, no solo en aquel primer siglo, durante un montón de tiempo en la historia quisieron destruirlo. Incluso cuando hoy su mensaje es prohibido en ciertas regiones del mundo, usted sabe, hay países donde no está permitido llevar el mensaje. Y parece que cuanto más se prohíbe, más aparece el mensaje. ¿Por qué? Porque nadie jamás podrá detener el avance del mensaje de Jesús, que es básicamente el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque aquel que lo enseñó es el Señor de señores. No son palabras cualquiera. A veces bromeamos con los hermanos sobre los bosquejos, sobre ponerle fecha. ¿Para qué le ponemos fecha? La verdad que nos ponemos a pensar si en quizás 20, 30 años nadie se va a acordar de mí. Y está bien que nadie se acuerde de mí. Por ahí de Isaías, sí, no creo, no sé, capaz que sí. No importa. Nuestro mensaje dentro de unos años nadie se lo va a acordar. Pero el mensaje de Cristo va a seguir. Va a seguir. Hace 2000 años que intentan frenarlo y no han podido. Nadie ni nada puede impedir que su mensaje se siga esparciendo hasta el día que Él regrese al mundo. Nada. Hermano, entonces si su enseñanza mantiene la misma relevancia y toda la vigencia, esto debería ser más que seguro una razón central para aprender ese mensaje, creer en ese mensaje y obedecer ese mensaje. Porque justamente el mensaje de Cristo es el camino que nos mantiene firmes hacia Él. Otra forma de cómo su ministerio se ha difundido es su obrar milagroso. Su obrar milagroso ha alcanzado a todo lugar, versículos 23 y 24. El texto prosigue mencionando otra actividad significativa de Jesús. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Repasando esta parte podemos notar algunos detalles significativos que el apóstol quiere mostrar. Lo primero se trata de lo que él hizo. Vemos en estos versículos 2 veces se menciona la idea de que estaba sanando. La palabra utilizada ahí en el original es therapivo, remarca la idea de curar, de restaurar algo que está mal. Es la palabra que hoy nosotros en español se deriva y utilizamos como terapia. Viene de esta palabra therapivo. Se usaba en el original para los casos de la intervención médica, por ejemplo, se habla de médicos curando, por ejemplo, en Lucas 8:43, o bien también en este caso para hablar acerca de curación o de sanidad o de restauración, pero también de una intervención milagrosa. Evidentemente, cuando aquí se utiliza, no está hablando de Jesús como un médico, porque Jesús no era médico. Entonces, Él no sanaba como un médico, y si no sanaba como un médico, quiere decir que evidentemente la sanidad que Él hacía era a partir de hacer un milagro. Ahora, la obra terapéutica entonces que Él fue realizando no fueron medios naturales, sino sobrenaturales. Fue el poder de Dios el que intervino en la vida del Señor para que de alguna manera, el texto aquí no lo aclara, pero suponemos que pudo haber sido orar o por las personas o tocándolos, como por ejemplo se menciona en Mateo 8:3, de una manera u otra las personas eran curadas o rehabilitadas del mal que los aquejaba. Otra cuestión importante es notar qué tipo de mal le trataba. Se nos informa en primer lugar al principio del versículo 23 que obraba en toda enfermedad y dolencia del pueblo. Los términos usados apuntan tanto a la primera palabra, la de sanar o la de enfermedad, apuntaba más bien a problemas de salud, y el caso de dolencia apuntaba más bien a debilidades del cuerpo en general, que no necesariamente provengan de una enfermedad. Un problema, no sé, en un brazo, por un accidente, pónganle, no tiene que ver con una enfermedad. Bueno,
cubría todo el espectro. Pero el asunto es que de una u otra manera, sea cual sea el problema, la obra de Jesús fue la misma. ¿Qué dice? Sanó a cada uno de ellos, a todos por igual. Todo poblado en el que había personas enfermas o débiles fue beneficiado por el ministerio restaurador del Señor. Pero luego también dice que Mateo, en el siguiente versículo, habla de que le traían a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Uno lee ese siguiente versículo y dice, ¿qué diferencia hay con los casos anteriores? Bueno, hay diferentes posturas, pero pienso yo, repasando la lista, podemos determinar que apunta a otra clase de problema. Eran personas con enfermedades, dice aquí el texto, pero del tipo tormentos. Fíjate que habla de gente endemoniada, de gente lunática, algunos a causa de esos trastornos incluso con parálisis en sus cuerpos. Bueno, en este caso pienso, así como antes era de problemas de salud, de debilidades físicas, en este caso pienso que se apunta a distintos males mentales y espirituales, ya sea un problema fisiológico o de origen demoníaco. Mateo no da mucho detalle y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no explica? Bueno, porque no es el foco de él dar detalles sobre todos los problemas. Lo que trata de reflejar es que sea cual sea la situación, los habitantes de cada ciudad o aldea traían a personas con problemas de diversas índoles, esperando que Jesús hiciera algo por ellos, sea un endemoniado, alguien que estaba loco, alguien que estaba deprimido, sea cual sea el problema que traía, le traían la gente a Jesús. ¿Cuál era la respuesta? Jesús sanó a todos por igual. No hizo diferencia entre un problema y otro, no es que atendió con una terapia de una manera uno y... No, ¿por qué? Porque como ya dijimos, su obrar no dependía de la necesidad en particular de la cura. Él no utilizaba medios naturales, sino dijimos sobrenaturales. No es que necesitaba un medicamento por una enfermedad o una cirugía o un tratamiento para un trastorno del cuerpo o una liberación de demonios, ¿no? Para alguien que estaba endemoniado. No hacía falta diferencia porque todo lo trataba de manera sobrenatural, como un milagro. Era el poder del Espíritu Santo que, manifestado en la vida de Jesús, hacía una obra milagrosa en cada persona que era librada y restaurada, sin importar cuál era el problema. No importaba. A Jesús le daba lo mismo cuál era el problema, lo sanaba igual. Ahora, hay un asunto que nos quedó también entre medio de estos textos, si usted lo ve, que queda ahí en la sección, entre la primera parte de las enfermedades y la segunda de estas dolencias, que dice que la fama de Jesús se difundió por toda Siria. Muy interesante, fíjense que quedó ahí en el medio. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Un erudita comenta lo siguiente en cuanto a esta referencia geográfica y por qué la hace Mateo. Dice lo siguiente, escuche. En la época de Jesús, Siria era una provincia romana que había absorbido toda Palestina, incluso Galilea. Galilea, en muchos mapas, parecía como parte de Siria. Pero dice este erudito, no obstante, en el contexto de este versículo podría referirse solo a la parte norte de Galilea, de la cual Damasco era la ciudad principal de Siria. En cualquier caso, el punto es que la fama de Jesús se extendió más allá de la región en que estaba ministrando, o sea, fuera de Galilea. Aún desde una amplia zona alrededor le trajeron todos los que tenían dolencias con la esperanza de que Él los curara. Dice, hasta la época moderna, con tan grandes adelantos en conocimientos higiénicos y médicos, a menudo la enfermedad no podía controlarse. Las plagas solo se detenían cuando había seguido su curso natural, dejando atrás innumerable cantidad de personas muertas y muchas otras desfiguradas o lisiadas. A menudo simples infecciones se volvían mortales. Y dice este erudito, por tanto, no es extraño que la noticia de un sanador que curaba cualquier aflicción se extendiera rápidamente. ¿Ven? Empezaron a ir porque se empezó a saber de que había alguien que sanaba. Es interesante también que de la lista de los males que se aparezca justo esta aclaración aquí en el medio. Pienso de que se trata de que Mateo lo hace a propósito. Porque en medio de los problemas que Jesús va tratando, quiere Mateo que algo quede muy claro. Que así como él no distinguía en el tipo de problema con el que la persona que se le acercaba le traía, tampoco tenía problema
en el lugar o el lugar de donde provenía esa persona. O sea, claramente a Jesús le daba lo mismo el problema que tenía y claramente le daba lo mismo si era judío, si era de Siria, si era de donde sea, no importaba. A Jesús le daba exactamente lo mismo. Atendía a todos por igual, sin hacer acepción, sean judíos o sean gentiles. Porque evidentemente Él, así como en la obra redentora que iba a llevar a cabo en la cruz, a la hora de sanar mostró misericordia por toda clase de personas, provengan de donde provengan. Eso es lo que quiere mostrar aquí Mateo, no importa, traían de donde sea, Él los curaba. Lo que quedaría por responder es, ¿qué es lo que Mateo trata de enseñar por medio de esta sección? Considero que se trata de la segunda forma en la cual el ministerio de Jesús se difundió. Su obrar milagroso ha alcanzado a todo lugar. Los milagros que empezó a realizar en Galilea se extendieron por incontables lugares de la región. Lo que pasó allí en Galilea y que Mateo testifica aquí no era más que un ejemplo de entre muchos testimonios de milagros que Cristo llevó a cabo en las personas. Luego en otras regiones también iba a obrar haciendo milagros. El poder de Dios se manifestaba de una forma especial a través de Él. Usted ve con claridad, ¿no? Que dice, bueno, algunos lo sanaba y algunos, bueno, no podía. No, todos los que lo llevaban lo sanaban. Imagínense esa situación, imagínense los problemas con los que la gente iba. Y iban a Él y se iban sanos. Iban, no sé, con un problema en la pierna, una falta, y iban curados. Iban ciegos y les abría los ojos. Iban endemoniados, se iban libres. Y uno empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Cómo alguien podía tener tanto poder para hacer tantos milagros? Al punto tal de que la gente alrededor empieza a llegar a donde estaba Jesús para que lo sane. Bueno, básicamente por la misma razón que el apóstol viene esgrimiendo en todo este libro. Porque Jesús es el Rey, el Mesías, el enviado de Jehová que vino a hacer bienes a la humanidad. Como mismo Pedro testifica en Hechos capítulo 10, versículo 38. Hablando de Jesús, él dice, cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Claramente quedaba claro de que Dios estaba con el Señor, con su ministerio, y por eso hacía las cosas que hacía. La gente no lo podía negar porque veía lo que pasaba. Cuando uno llama algo milagro es porque evidentemente no es algo normal, natural, pero todo lo que era milagroso ocurría en aquel momento de una manera impresionante. Conforme al poder con el que fue revestido el alto, incluso en su humanidad Jesús podía realizar grandes obras milagrosas en favor de todas las personas. Su fama se difundió entonces no solo por las palabras que enseñaba, sino también por los hechos portentosos que él realizaba. Esta fue una característica de su ministerio. Incluso un líder religioso que por lo general iba a ser reacio a aceptar y creer que algo de parte de Dios podía provenir de un hombre que surja de un trasfondo común y corriente como el Galileo. Imagínense, ya hemos visto, para la gente que un Galileo hiciera algo bueno era muy extraño. Imagínense pensar que un Galileo pudiera sanar tanta gente, sería muy reacio aceptarlo, pero tenían que, en definitiva, incluso los líderes religiosos, reconocer que Dios estaba con este hombre. No había otra explicación. Siendo honesto, incluso un líder religioso tuvo que reconocer que las obras hechas por Jesús tenían que ser posibles porque Dios estaba con él. ¿Qué estaba hablando? De Nicodemo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, fíjense que él no lo dice solo por él, seguramente muchos de los otros principales líderes judíos también se daban cuenta de lo que él se daba cuenta. ¿Qué cosa? Que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como dijimos, el problema, y vamos a verlo más adelante, el mayor problema de los líderes religiosos no es que no entendían, pero no querían aceptar lo que estaba delante de su vista, porque el problema era su pecado, su obstinación por no aceptar a Jesús. Ahora, volvamos, pensemos,
Quizá las dudas que puedan surgir en cuanto a esto, considerar cómo los milagros de Jesús trascienden y se extienden a todo lugar. Alguno puede pensar, bueno, las enseñanzas de Jesús se han difundido porque están escritas, todavía hoy las tenemos, pero ¿qué es de sus milagros? Bueno, esa duda se responde básicamente a entender que si bien Él ascendió a los cielos, es solo en virtud de su obra y por su poder que luego de que Él se fue a los cielos, los milagros de parte suya siguieron aconteciendo, pero ahora a través de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, luego fue la iglesia de Cristo que siguió manifestando el poder milagroso, pero solo en virtud y para la gloria de Cristo. Y miremos solo un caso. Usted tiene otros allí, pero pueden ver, los apóstoles sanan a un paralítico, ¿no? Hacen un milagro, levantan a alguien que estaba en parálisis. Pero una vez que lo hacen, ¿a quién le atribuyen el milagro? ¿De quién dice? Dice Pedro, sí, yo lo sané. Sí, yo hice esta obra. No. Pedro atribuye esta obra a Jesús. Dice, Jesús hizo la obra. Fíjense, usted no me crea a mí, mire lo que dice el texto. Luego de sanar a un paralítico, miremos las palabras de Pedro aquí, en Hechos 3:12, me gusta en versión NBI. La gente se sorprende porque ve a un paralítico que conocían, porque siempre estaba en el templo levantando, saltando y alabando a Dios, ¿no? Y fíjense que entonces la gente se sorprende. Y al ver esto, la sorpresa de la gente, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? Y fíjense lo que dice, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? No, no fuimos nosotros. No, yo no, dice Pedro, no fui yo. Fíjense, versículo 16, por la fe en el nombre de Jesús, Él, Jesús, ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ellos estaban diciendo, no, nosotros no tuvimos nada que ver, fue Jesús el que sana a este paralítico. Y esto ha sido así siempre, hermano. Cuando un creyente genuino ve un obrar milagroso de Dios, reconoce que es obra de Cristo. Y eso no es nada extraño. Incluso en este tiempo, cuando las manifestaciones milagrosas no son frecuentes, como eran en el tiempo de Jesús, en ese momento eran muy necesarias por el ministerio que Él llevaba a cabo. Cuando hoy quizás uno sabe que un milagro acontece, lo que normalmente surge de la boca de un creyente, ¿qué es? Tal me sanó, tal otro me sanó. No, Jesús me sanó, dicen. Jesús hizo un milagro en mi vida. Pasó tal cosa que no esperaba, oré y Jesús hizo esto. La gente sigue reconociendo que Jesús sigue obrando. Pero más allá de eso, más allá de que ya los milagros como la época de Jesús no acontecen porque tenía que ver con un tiempo de la historia, ¿cuál es el milagro más extraordinario que puede acontecer y que mantiene hoy completa vigencia, en la cual nadie puede decir que no sigue siendo un milagro que el Señor hace? La salvación de un alma. Eso es un milagro. Eso no lo puede hacer ningún médico. Eso no lo puede hacer ningún hombre, porque es algo que solamente Jesús puede hacer. Solo Él puede cambiar el corazón. Solo Jesús. Por eso también, ¿qué afirma alguien que recibe la salvación, el perdón? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ha dicho usted el día que vio un cambio en su vida? ¿Qué dijo? ¿Este pastor me cambió? ¿Esta iglesia me cambió? ¿Qué dice usted? Jesús me salvó. Jesús cambió mi vida. ¿Por qué lo dice? Porque es así. Porque solo Él pudo hacer eso en su vida. Yo no puedo cambiar a nadie. No, pastor, yo vine para que me... No, yo no voy a hacer nada, pues no tengo ese poder. Solo Jesús puede salvar. Y el hecho de que Él te haya salvado es un milagro, porque ni vos ni nadie te podía hacer eso. Hermanos, su obrar milagroso se ha expandido a todo lugar. Porque los testimonios de personas transformadas por el Evangelio trascienden a toda lengua, raza y nación. Él sigue obrando milagrosamente, salvando a personas de todo lugar. Usted lo sabe. Así es. Y un día, lo más extraordinario es que un día todos ellos, todos los salvados por Jesús, se van a presentar delante del Cordero y lo van a alabar por el milagro extraordinario
de haberlos librado de la muerte y de la condenación para darles vida y gloria eterna. Así nos asegura la Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Solo Jesús puede hacer esto porque Él es el Mesías. Por eso es digno de que rindamos nuestras vidas a Él, pase lo que pase. Finalmente, la tercera manera en cómo su ministerio se ha expandido es que sus seguidores son de todo lugar. El texto finalmente menciona una particularidad más de cómo se fue desarrollando el ministerio de Jesús durante este tiempo. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hay al menos dos cuestiones interesantes si reflexionamos en este versículo. La primera es la idea de que mucha gente dice le siguió. Si recordamos esta palabra hace muy poquito tiempo se usó, un par de versículos más atrás, hablando de los primeros discípulos que también se nos indican que le siguieron. Es la misma palabra que se utiliza en versículo 22 y versículo 20. Eso nos da la pauta de que si bien llamó a hombres específicos para el discipulado, como fueron Pedro, Juan, usted sabe, Andrés, Jacobo, para el discipulado, su llamado también se extendió a la gente en general, los cuales al escuchar su enseñanza y ver las señales milagrosas que hacía, decidieron también identificarse con él. Muchos a partir de aquel momento, como dice aquí el texto, se hicieron seguidores de Jesús. Le seguían, iban tras él. Usted va a leer más adelante, y una multitud iba tras él. Le seguían. La otra cuestión relevante tiene que ver con la procedencia de esta multitud. Dicen que venía de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué en particular se menciona estos lugares? ¿Por qué Mateo menciona esto y no otros? ¿Qué quiere decir que otros lugares no? Bueno, no. Ya vimos que antes también se había mencionado a Siria, la cual dijimos que se podía situar o que la pensábamos como al norte de Galilea. Ahora, en esta parte se habla también de Galilea, que era el lugar puntual donde Jesús se está ministrando. Pero también se menciona ¿dónde? Decápolis. Es un conjunto de 10 ciudades. De ahí el nombre. Decápolis significa 10 ciudades. Que este cordón de ciudades se situaban al este y al sur de Galilea. También se hablaba de Jerusalén y de Judea, que era una región al sur de Galilea. Y al hablar del otro lado del Jordán, muchos eruditos estiman que Mateo se estaría refiriendo a la región de Perea, al sureste de Galilea. Y uno dice, ¿y del oeste nada? ¿Qué pasa? Lo del oeste son medio flojos. Y bueno, lo de la Ferrer son medio bravos, lo del oeste. Pero no, acá no se habla del oeste, porque al oeste, si usted mira un mapa, es el mar, el Mediterráneo. Por eso no venía nadie del oeste, porque había mar de ese lado. ¿Está bien? No hay referencias occidentales porque está el mar. Pero como decía recién, si mirábamos un mapa de Palestina, usted lo tiene en su Biblia, después revíselo, coteje estos lugares con una Biblia y busque Palestina en los tiempos de Jesús, usted va a encontrar que lo que queda a la vista es que las menciones geográficas de Mateo apuntan a que la fama de Jesús se difundió por todas las poblaciones alrededor de Galilea. O sea, si usted mira va a encontrar como una luna, como todo alrededor de Galilea, estaría en cierta manera concentrado con todos los lugares donde Mateo menciona. Dicho de otra manera, la fama de Jesús se diseminó por todas las regiones de alrededor. Casi cada habitante de toda aldea y ciudad en Palestina se enteró de la noticia de que en Galilea había un hombre que enseñaba de una forma especial y que hacía milagros extraordinarios, y por eso muchos decidieron viajar para encontrarse con él. Y una vez que lo encontraron, como dice aquí el texto, definieron seguirlo. No pasó mucho tiempo sin que Jesús tuviera una gran cantidad de seguidores, y sobre todo, por lo que vemos aquí, que aparte de ser muchos, de diferentes procedencias, de diferentes lugares. Lo que esta sección entonces trata de reflejar es la tercera forma que el pasaje relata respecto a cómo el ministerio de Jesús se ha difundido. Sus seguidores son de todo lugar, y esto se ve en el texto.
la gente le siguió de muchas ciudades y pueblos de todas las regiones circundantes. Tanto por lo que vimos judíos como gentiles, como vamos a ver luego en las historias, tanto pobres como ricos, del norte, del sur, del este y del oeste. Esto, hermanos, no se había visto nunca. Hoy es normal, usted sabe, ¿no? Por todo lo que es las redes sociales, que haya fanáticos y seguidores de algo de todas partes del mundo. Pero bueno, imagínense en aquel momento, gente que le seguía de todos lugares. ¿No? Me imagino, piensen, ¿no? La Biblia no lo dice, pero imagínense, ¿no? Usted es un seguidor de Jesús y habla con tal y le dice, ¿y vos de dónde sos? Y yo soy de Venezuela, te diría. No. Yo soy argentino, ¿viste? De porteño, ¿viste? De todo, bueno, habría en ese lugar de todo, me imagino, ¿no? El de Decápolis, que le dice, ¿y vos de dónde venís? Yo vengo de tal, mirá vos. ¿Y qué hace? Que no, vine, bueno. Pero serían un montón, de todos lugares. Evidentemente, de todos lugares. Ahora, nuevamente, ¿no? Nos ponemos a pensar, es algo extraordinario de imaginarlo. Gente de todo tipo de regiones, de condición social, toda esta gente siguiendo. Y nuevamente nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto haya acontecido? ¿Cómo es posible que tanta gente que hasta ese momento no tenía nada en común, de repente están todos siguiendo a Jesús? Porque evidentemente este hombre al que seguían no era como otro líder que haya existido. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios que vino al mundo. Y que cuando se manifestó al mundo de manera pública, su ministerio en el mundo fue como una luz resplandeciente en medio de la oscuridad. El brillo de su vida llamaba a las personas a que vinieran a Él. Por fuera no era más que un hombre que encontraban, pero sus palabras y sus obras confirmaban que Él no era como cualquier otro hombre. Es así. Y yo sé que muchos podrían decir, bueno, y es verdad, que muchos no lo seguían de corazón, sino como hicimos nosotros, lo seguían por los panes y por los peces. Es verdad. Pero no es lo que Mateo trata de resaltar en esta porción, de hecho no menciona nada de eso. Más adelante quizás haga una mención. Lo que él busca que quede claro aquí es que como Jesús es el Mesías, siempre habrá personas que definan seguirlo. Y que siempre, incluso aparte de que haya algunos que lo sigan superficialmente, aunque eso es verdad, siempre, y déjame decirte, siempre habrá muchísimos que de corazón van a seguir sus pisadas hasta el último día de sus vidas porque son discípulos fieles a los cuales realmente Cristo los salvó. Por eso van a perseverar hasta el fin y van a estar dispuestos a seguirlo, aunque quizá otros abandonen. Esto debía llamar la atención a los oyentes originales del apóstol, como también estimamos a nosotros, hermanos. La historia se ha mantenido igual. Recién bromeaba con esto, pero es así. No voy a hacer como los predicadores de ahora, mira el que está al lado suyo, pero piense solamente, ¿cuánta gente al lado suyo que viene de un contexto que si no fuera por Jesús, imposible de estar compartiendo una reunión en este lugar? Claramente no es por el carisma de los pastores, claramente eso está descartado. Claramente no es por, aunque tenemos buenos músicos, la calidad musical. Claramente no es por el espacio que tenemos. Claramente estamos aquí porque Jesús nos trajo. No hay otro motivo. No hay otro motivo. No existe. Porque si bien es cierto que muchos supuestos seguidores con el tiempo renuncian a la fe, nosotros sabemos, hermanos, los creyentes genuinos saben que Él es digno de seguir y que muchos de los que están aquí le van a seguir a pesar de todo. Como cantamos hace un par de reuniones atrás, aunque otros me dejen, yo sigo a Cristo. El movimiento cristiano no se va a detener. Ni por los embates del diablo, ni por los ataques del mundo, ni por la falsa religión.
No se va a detener. No se va a detener por las culturas modernas que quieren hacer de la fe cristiana una mezcla inclusiva que sea tal vez políticamente correcto o socialmente aceptable para las conciencias frágiles de la gente de este tiempo. Para que sea más aceptada para gente que hoy, ay, no me hable de pecado, no me hable del infierno, ay, qué miedo. No, no se va a moldar a eso. No va a pasar. Incluso no se va a frenar por la cantidad de falsos discípulos que hay. ¿Por qué, hermano, es imposible que el cristianismo sea destruido? ¿Por qué, por más que pasan los tiempos, las filosofías, los gobiernos y las ideologías humanistas, el evangelio y el cristianismo se mantiene firme? ¿Por qué la nueva cultura de la cancelación no puede cancelar a Jesús y al evangelio bíblico verdadero? ¿Por qué? Porque aquel que es la cabeza de nuestra fe es Rey de reyes y Señor de señores. Su reino jamás será destruido. Y un día, cuando al fin todo se consume, Él reinará sobre todo el universo y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesús como Señor. Esta verdad tiene que quedar bien clara en nuestras mentes, hermanos, para confiar en ella de todo corazón y que eso nos impulsa a vivir de la manera que nuestro Señor requiere en nuestras vidas. Si has entendido esta realidad, me queda preguntarte, mirándote a la cara, ¿crees de verdad en esto? ¿Realmente lo crees? Sí, lo creo. Ok, ¿esa fe se manifiesta en tus frutos? ¿Seguirás el mensaje de Cristo? ¿O vas a abrazar el mensaje de este mundo? ¿Defenderás y vivirás de acuerdo a esta verdad, aunque tal vez eso te cueste todo? Por último, quiero hablarle a aquellos que todavía no siguen a Dios de verdad. ¿Cómo se puede saber? Bueno, porque tal vez por ahí se llaman a sí mismos cristianos. Realmente no ven que con su vida hayan asumido un compromiso real por Cristo. Es como que lo siguen, pero de lejos. Pensar en renunciar a todo, lo que estoy diciendo ahora, renunciar a todo por causa de Cristo, les parece medio que imposible y medio que absurdo. Quieren tal vez algunos de los beneficios lindos que Jesús les puede dar, pero el gobierno de sus almas y de sus mentes los quieren seguir teniendo ellos. Yo sigo a Jesús, pero a mi manera, te dice. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo soy cristiano, pero a mi manera. Como si se tratara, ¿no?, de un movimiento cualquiera. Bueno, mirá, déjame decirte algo importante. No quiero que lo tomes a mal, pero es así como lo entiendo por las Escrituras. A Jesús no se le puede aceptar solo en parte. A Jesús no se le puede seguir solo ahí, de lejito nomás. Eso sí se puede hacer con un club. Sí se puede ser seguidor así como de lejos de algún artista famoso o tal vez de algún político, de alguna celebridad social. Se puede hacer con ello, pero con Jesús no se puede. ¿Cuál es la diferencia? Que ser solo un seguidor superficial de todas esas otras cosas no define tu destino eterno. Pero ser o no ser un discípulo verdadero de Jesús sí lo define. Ese es el problema que tenés. Y si te queda en duda de eso, no te quedes nomás con lo que yo te digo. Mirá lo que Jesús mismo afirmó en Marcos 8, 34 y 36. Jesús dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ¿quién? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, con que se ponga una camisa que diga Jesús te ama, ya está. Con que ponga música cristiana en su auto, ya está. Con que comparta lindos versículos de la Biblia, ya está.
con que venga cada tanto un domingo al culto, ya está. No, no dijo eso Jesús. ¿Qué dijo? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer eso? Si yo quiero seguir con mi vida como la estoy siguiendo. Mirá qué dice Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, quiera seguir viviendo como a mí me gusta, va a perder su vida. Dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pero quiero vivir la vida, quiero hacer grandes cosas en este mundo. Mira lo que dice Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada. No le sirve de nada. No te sirve de nada creer de que lejos de Jesús podés tener una vida mejor porque no hay vida lejos de Jesús. Solo te espera la condenación eterna. ¿Por qué Él puede ser tan determinante? ¿Por qué Él puede decir algo así? Porque solo en Él hay salvación. Jesús vino al mundo, vivió una vida perfecta y en la cruz se entregó como un sacrificio en nuestro lugar. Al tercer día resucitó con poder, ascendió a los cielos y un día muy pronto regresará para juzgar a vivos y a muertos, porque Él es el Mesías. Y por eso, con esa autoridad que Él tiene como Mesías, te llama hoy para que abandones tu vida de pecado que te está llevando a una condenación eterna en el infierno y que de corazón te rindas delante de Él y lo reconozcas como Señor y Salvador. La Biblia dice que todo el que cree en Él recibirá el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Por lo tanto, solo me resta preguntarte, ¿qué harás en este día, amigo, amiga, que estás en este lugar? Te animo, te exhorto, vení a Jesús. No esperes.